En este video veremos bien brevemente la segmentación que debemos realizar para nuestros distintos proyectos de diseño o levantamiento de información que necesitaremos para poder apoyar a diferentes clientes con el fin de poder entender bien el valor del producto o servicio que está entregando y para las personas que se está dirigiendo este producto en sí. Regularmente en las lecturas académicas, en paper o en diferentes tipos de artículos vamos a encontrar el título de segmentación de mercado. Es importante dejar en claro que esta segmentación de mercado va dirigida principalmente en conocer al cliente, al consumidor, al usuario del producto o servicio que nosotros estamos realizando. Quizás estemos diseñando un modelo de negocio, quizás que estamos ayudando a un cliente a lanzar un producto o él está realizando un servicio y necesitan potenciarlo a través del diseño. O por otra parte, ustedes necesitan generar un plan de comunicación para el lanzamiento de este producto o servicio. Es importante conocer el target, que regularmente siempre se hace la pregunta: ¿qué es un cliente, qué es un consumidor y qué es un usuario? Eso lo vamos a dejar como una tarea y para un futuro nosotros poder analizarlo mejor. Primero, antes que nada, es muy importante retroceder un poco y hablar de dónde viene esta herramienta. O sea, porque es principalmente importante conocer al usuario, cliente, consumidor. Esto viene de la mercadotecnia o el marketing, que en su definición o en términos generales, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y bienes de valor con otros grupos e individuos. O sea, estamos hablando principalmente de un intercambio en el cual yo pago un costo para obtener ese bien o servicio, o dentro de lo que me está entregando esta otra persona o este organismo, cumple dentro de mis necesidades en la cual voy a utilizar este bien o servicio. En estos 4 puntos dice: en el marketing, las empresas trabajan para entender a los consumidores, para poder crear el valor que ellos necesitan. La idea siempre es construir sólidas relaciones. O sea, lo importante siempre es pensar a largo plazo la relación que voy a tener yo con el target que estoy estudiando. Un último paso, dice, dentro del marketing es cosechar los beneficios para crear valor. Al crear valor se obtienen lazos a largo plazo. A esto se le llama fidelización. Es cuando ya en nuestra mente como consumidores existe un pequeño espacio que cuando nosotros tenemos alguna necesidad pensamos inmediatamente en esta marca o en este organismo para que pueda ayudarnos a cumplir y a resolver esa necesidad. Definimos como valor para el cliente la relación entre el beneficio funcional y emocional percibido por el cliente y el costo que percibe el cliente para la adquisición. Porter define el valor para el cliente a través de 2 componentes: el valor de uso y la señal de valor. Como ejemplo rápido, el valor del uso es cuando nosotros, por ejemplo, extraemos jugos de naranja con la mano y compramos un exprimidor de jugo en el cual el valor del uso utilizando este producto nos va a ayudar a sacar mayor jugo, 2 nos va a requerir menos tiempo y 3 no vamos a tener tanta pérdida de material. Por otro lado, la señal del valor es lo que nosotros compramos y lo que percibimos, como por ejemplo, al utilizar alguna marca en especial, quizás me puedo ver más deportivo. Eso yo le estoy entregando al resto de las personas que me ven con ese atuendo, que yo soy más deportivo. Entender los mercados y las necesidades de los clientes. Aquí es muy importante, por un lado, en la mercadotecnia, son todas las estrategias que nosotros creamos valorización. Y por otro lado, dentro de la estrategia está conocer a los clientes, el usuario, el consumidor, que son las estrategias que estamos viendo ahora. Uniendo esos dos, existe el momento de verdad o los momentos de contacto en el cual el cliente conoce el producto y el cliente tiene cómo adquirir ese producto y el cliente toma posesión de ese producto y lo utiliza. Son etapas en las cuales nosotros podemos inferir en la comunicación, en la estética, en la visualización de ello, y por otro lado también en la etapa de diseño como la experiencia total que está utilizando él. Entonces, muy importante este levantamiento de información. Para entender bien las necesidades y los deseos de los clientes, se ha dividido en 5 puntos importantes para que podamos ir conversando en esta presentación. Uno de ellos
es las necesidades, los deseos y las demandas que tiene este target que nosotros queremos estudiar, qué está pasando con el mercado hoy en día, la valorización que está entregando esta organización, ¿cierto? Esta pyme, esta empresa, productos, servicios y experiencias que hoy en día son parte fundamental para elegir un producto estando en nuestra condición de COVID-19 en casa. La valorización y satisfacción que tiene cada uno de estos productos o servicios que se entregan, cuáles son los intercambios, relaciones o los momentos de verdad que tiene entre la empresa y el cliente, y obviamente es muy importante conocer el mercado, en el mercado que se encuentra en la actualización hoy en día. Primero, las necesidades, deseos, demandas del cliente. Es importante, lo vamos a dividir esto en tres, y vamos a ir desde unas esferas macro, o sea, desde afuera hacia adentro, entendiendo un poco cuál es el target que nosotros vamos a levantar como información. Es muy importante iniciar con los factores culturales que pueda tener el target o el segmento que nosotros deseamos conocer. Empecemos desde una esfera muy externa. Territorialmente, Estados Unidos, China y Latinoamérica son muy distintos, o sea, culturalmente. Estamos hablando de tradiciones, de maneras de vivir, de transportarse, de alimentarse, creencias, cultos, grupos familiares, vidas cotidianas, relaciones, etcétera. Un sinfín de situaciones que son totalmente distintas cada uno de los sectores. Después, si vamos disminuyendo un poco la esfera, vamos viendo subculturas, que hay diferentes tipos de territorios. Por ejemplo, si nos metemos al lado latinoamericano, es muy distinto, ¿cierto? Un chileno, un argentino, un peruano, en estos diferentes tipos de subculturas latinoamericanas, que están divididas por regiones, por países. Y, por ejemplo, si nos vamos centrando también en una misma región, por territorio, un nortino de acá de la macrozona norte tiene diferentes tipos de conocimiento o de maneras culturales a una persona del sur que puede ser de Chiloé o de Punta Arenas. El territorio, ¿cierto?, nos acondiciona a lo que somos culturalmente, cómo nos vestimos, qué es lo que nos alimentamos, cómo nos transportamos, en fin, y obviamente las creencias que pueden estar in situ. Y si nos vamos disminuyendo un poco más, vamos llegando a las clases sociales. Esto le llamamos, ya hay un estudio, por ejemplo, en la Asociación de Investigadores de Mercado de la AIM, que salió en el 2018, si no me equivoco, hace una clasificación socioeconómica, por ejemplo, aquí en Chile. Entonces podemos nosotros ir viendo estos diferentes tipos de clasificaciones de acuerdo al modo operandi, el modo de vida económico que tenemos acá. Entonces podemos ir dividiendo desde una gran esfera, disminuyendo a través de la observación, a través de la investigación, del Big Data, por ejemplo, a través del mismo Internet o de artículos que podemos encontrar, información que nos puede ayudar un poco a esto. Después, ya cuando vamos entendiendo un poco más en el concepto o en el macroentorno que nos encontramos, vamos entrando en un microentorno social. Por otro lado están los ejercicios. Hay un ejercicio de grupo de referencia que es muy importante conocer en estos grupos familiares, en lo que empiezan como estatus social, cuáles son sus grupos de referencia primarios o secundarios. Por ejemplo, en el día a día, quiénes son con las personas que se relacionan, que conocen, que de alguna manera tienen influencia cercana. Papá, mamá, polola, pololo, hermano, amigo. Y por otro lado están los secundarios, que pueden ser regularmente personas que ven constantemente, pero que les genera alguna acción, puede ser importante, quizás desean ser como él, le entrega información. Y no solamente, claro, pues puede haber en un sector hoy en día, tenemos que estar bien atentos en que no solamente la parte física diaria es importante, porque también hoy en día la parte digital es parte fundamental de lo que somos hoy en día como sociedad, ¿cierto? Por otra parte, ya vamos entrando a la parte personal de este target o ser humano, vamos disminuyendo la esfera y ya nos vamos a estos clústeres o estos target a través de la edad. Obviamente tenemos diferentes tipos de motivaciones de acuerdo a la edad que tenemos, gustos, conocimientos, ciertas actitudes que nos marcan la edad, y obviamente podemos ir juntando patrones de los que hemos visto sociales y culturales. Por otro lado, cierto, en el ciclo de vida también tenemos diferentes tipos de ambiciones. Es importante ver dónde estamos y que a más edad, menos edad, qué riesgos, qué menos riesgos están tomando, y así un sinfín de actitudes que pueden ser bastante interesantes de entender. La personalidad, muchas veces las personalidades definen de actos que pueden ser beneficiosos al momento de entregar una comunicación
o hasta el mismo acto principal que queremos, porque que ejerza una compra. Este es un cuadro que es bastante interesante, o sea, una pirámide que es de Abraham Maslow, que habla de una pirámide de las personalidades y las motivaciones que son jerarquizadas por 5 puntos importantes. La base es la fisiología, la que nosotros tenemos que alimentarnos, dormir y respirar para poder vivir. Y así va subiendo a medida de ir teniendo estas fases. Vamos nosotros incorporando diferentes tipos de situaciones en las cuales nosotros vamos entendiendo un poco más. Entonces es un ejercicio bastante interesante conocer esta pirámide, de acuerdo también obviamente con en qué tipo de mercado se encuentra por un lado nuestro cliente o la idea que nosotros estamos realizando en nuestro ensayo, y por otro lado cuáles son las prioridades que tiene el target o la persona que nosotros estamos descubriendo. Bueno, aquí también nosotros podemos ver las diferenciaciones ya mucho más clasificadas, clásicas que tenemos de marketing: la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica, conductual. Y bueno, los requisitos que nos piden regularmente para generar unos buenos grupos o target o segmentos de segmentación es que la información que estemos utilizando para cada segmento sea bastante común, información que sea muy sólida respecto a ese segmento, pero que también de alguna manera haya una diferenciación con el resto de segmentos, o sea, homogeneidad para el segmento, pero heterogeneidad para diferentes tipos de segmentos. Y obviamente esta información con un constante alimentación o buena información, un buen levantamiento de información nos genera una estabilidad, o sea, información que es segura. Ofertas del mercado, productos, servicios y experiencia. Es importante en este diagrama entender un poco en qué sector nos encontramos realizando el proyecto de diseño de comunicación estratégica. Es importante entender que los productos se genera una diferenciación y lo percibe muchas veces sin darse cuenta, pero nosotros deberíamos estar claros en ese aspecto. Aquí en este gráfico vemos de forma vertical un gráfico que va aumentando desde productos que son totalmente similares, o sea, son iguales entre sí, hasta el tope, que es la diferenciación total que podemos nosotros encontrar en el mismo mercado. Y por otro lado, de forma horizontal, nosotros vemos el costo que puede tener generar esta diferenciación. En primer nivel o en esta primera dimensión nosotros encontramos los commodities o las materias primas. Son productos que regularmente tienen un bajo costo, por eso se compran al por mayor, y no hay mucha diferenciación, a menos que sea un producto de extracción difícil o que sea difícil de encontrar. Pero si hablamos, por ejemplo, de minerales, de madera, de productos, ¿cierto?, de materia prima, muchas veces el precio es el que manda más que la valorización que pueda tener este producto como diferenciación. Luego nosotros, cuando empezamos a generar productos, empezamos a generar diferenciación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Qué tan rápido lo hacemos? ¿Y de qué manera lo presentamos? Podemos generar ahí diferenciación a este producto, y es aquí donde entra la etapa de posición competitiva, que el padre de esta descripción es Michael Porter. Entonces aquí podemos hacer, nosotros empezamos nuestra etapa de diferenciación, quizás con el mismo packaging, la manera de venderlos, dónde venderlos, y como les decía también, pues el proceso es muy importante aquí. Un tercer nivel y etapa en la cual ya estamos escalando a entrar, ya saliéndonos del mercado y de productos que podemos pagar, a un servicio, a un producto que es una esfera mucho más diferenciada, en el cual nosotros la manera de entregar servicio nos puede hacer una diferenciación bastante considerable, en la cual la persona puede percibirlo y pagar aún más por un producto en particular. Y finalmente la etapa de la experiencia es ver cómo esa experiencia completa el resultado, en el cual prácticamente se transforma en un producto premium y genera una diferenciación que obviamente muy pocas personas pueden quizás tener la posibilidad de poder adquirirlo, o que realmente se pueda masificar, pero siempre cuando adquiera esa calidad. Aquí regularmente, como ejercicio de marketing, se utiliza el café como referencia. Extracción de materia prima, tenemos el café en un estado bruto, puro, en el cual podemos comprarlo, imagínense, en un mercado.
a bajo costo porque obviamente no tiene etiqueta. A lo más sabremos dónde es su origen. Por otro lado, ya cuando compramos un café que queremos hacer en casa o en una máquina en particular, podemos ir viendo la diferenciación, dependiendo qué es lo que necesitamos y cómo queremos el café. Aquí entra la parte de dónde encontrarlo, en un supermercado, en un almacén, o el tipo de packaging que pueda tener, que nos puede ayudar a generar competitividad. Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando del mismo tema del café, en la entrega de servicios es cuando nosotros pagamos por un café listo para poder tomarlo, y eso lo hacemos regularmente en una cafetería. Entonces nosotros estamos pagando por un café. Si se dan cuenta, desde el mismo café que lo podemos hacer, que ya viene envasado y quizás molido, aquí nos están entregando el café listo para beber, estamos pagando un precio por mucho más. Si pagamos por un kilo de este mismo café que bebemos todos los días, obviamente el incremento es mucho más al que encontramos en un mercado. Y finalmente, ya la diferencia total, la diferenciación en la cual puede haber diferentes tipos de experiencia incluida en lo que es beber café, lo podemos encontrar en un caso particular, que es por ejemplo Starbucks, que ya tenemos un café que tiene nuestro nombre, muchas veces mal escrito, que es parte de la estrategia de comunicación. Es un café que obviamente nos encuentra en toda la historia de dónde viene el café. Y por otro lado, hay diferentes tipos de servicios que incrementan el hecho de tomar ese café. Por ejemplo, el olor que sale del mismo lugar, la manera que nos entregan los productos, la particularidad de poder internet, todo eso nos genera una atmósfera que nosotros queremos compartirla y genera una etapa de experiencia en la cual nosotros pagamos mucho más por una taza de café. Es ahí donde nosotros levantamos los meñiques y le damos valor y satisfacción. Entonces este cuadro en particular era bastante interesante porque obviamente si nos sentimos beneficiados con la necesidad que teníamos y lo estamos pagando a gusto, es porque tiene una buena valorización y satisfacción, y obviamente va a quedar en nuestra mente, cosa de poder querer volver a repetir la experiencia. Entonces es importantísimo ese cuadro y entender bien cuáles son las necesidades que tiene el segmento para poder entregarle la mayor valorización posible. Es importante también hablar de los criterios de segmentación y el objetivo específico que tienen cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, es importante entender la ocasión que nosotros le vamos a entregar el producto, dónde él lo adquiere, si su producto o servicio es prioritario, cuántas veces lo hace, cuántas veces necesita. Entonces también jugamos un poco con la pirámide de Maslow. Importante también ver el posicionamiento o la competitividad que tiene el mercado. Si hay una diferenciación que existe hoy en día a través de eso. Y obviamente los lugares de compra, si bien en el de arriba es donde está el producto, es aquí cómo obtiene el producto, dónde sabe del producto, y aquí son partes fundamentales los canales para hacer una buena estrategia de comunicación. Hablando de los canales, es muy importante conocer los intercambios y las relaciones que tiene el usuario para poder entregar la mejor satisfacción o experiencia en su momento de compra. Hoy en día estamos viviendo una situación muy especial en la cual muchas empresas han tenido que potenciar o priorizar, ¿cierto?, la tecnología, principalmente en la técnica del e-commerce o la compra electrónica, en la cual también el mismo gobierno está fomentando el uso de las tarjetas plásticas para poder no transmitir el virus. Entonces también la compra por internet, la compra a través de plástico, que se le llama, que son las tarjetas de débito y crédito, son factores fundamentales, que quizás también las compras por monedas digitales puede ser un buen recurso que pueda llegar al país. Finalmente, el estudio del mercado es muy importante, levantar información respecto a lo que está pasando hoy en el mercado en el cual ustedes están trabajando. Es muy importante tener un mapa de posicionamiento, qué piensan las personas de lo que están consumiendo, y por otro lado es ver lo que está pasando en el día a día en el mercado en diferentes tipos de puntos, porque así ustedes pueden estar actualizados para los requerimientos y qué es lo que está haciendo favorable para entregar ese valor que ustedes están creando como producto o servicio.